Bueno, listo, ¿cómo están estudiantes? Buenos días, les saludo, esperando que ustedes se encuentren allá en sus casitas bien cómodos con su módulo, ya para finalizar. Saludo a todos y cada uno de ustedes. Les recuerdo que estamos en la clase de ciclo 4, octavo, noveno. Eh, Hoy vamos a terminar nuestro módulo si nos ponemos a trabajar muy juiciosos, hoy terminamos nuestro módulo, esa es la idea. Bueno, recordándoles, como he hecho desde la clase número 1 hasta ahorita ya 16, entre 16 y 17, porque recuerden que yo una clase no la hice, o la hicimos, pero con otro proceso que fue el de la celebración del Día del Idioma. Bueno, entonces estoy ahí como entre 16 o 17, bueno, entonces dejémosla en 16. Bueno, listo, chicos. Entonces, les voy a invitar a que ustedes no olviden que tienen unos compromisos académicos, chicos, que ustedes adquirieron desde el primer día que entraron a estudiar. Si bien lo iniciaron muy juiciosos desde el día 1 de nuestras clases, tienen la misma responsabilidad los que ingresaron hace 2 o 3 o 4 semanas. Es la misma responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Entregar a la coordinación del instituto con la persona que hiciste tú, has hecho tu inscripción, debes entregar unos productos académicos que son, uno, el módulo totalmente resuelto, ¿sí? De las 200 preguntas. Y dos, debes entregar el ensayo, ¿listo? El ensayo que es un escrito, que ahorita vamos a hacer dentro del tema está el ensayo, entonces ya para finalizar, entonces va a ser muy divertido porque es algo que usted ya sabe y lo va a contestar muy rápido, ¿listo? Eso es lo bueno. Segundo, deben entregar, bueno, ya dijimos el módulo, el ensayo, y vamos a tener dentro de 8 días nuestro foro sobre el libro. Entonces yo espero que ya todos lo hayan leído, tengan que hablar, tengan que comentar sobre su libro y cómo fue su experiencia leyendo un libro. ¿Listo? Eh, para los chicos que ingresaron hace 4, 3, 2 o incluso una semana que puede pasar, les pido si el grande favor, tienen un trabajo muy arduo, que es ir a ver todos los videitos que aparecen ahí la página del instituto y van a tener que observarlos o escucharlos para poder resolver todos y cada uno de las preguntas correspondientes al módulo. Y sin más preámbulo, vamos a arrancar hoy nuestra recuerden que es para el día 15 de junio que deben entregar todos y cada uno de sus trabajos, ya las orientaciones, ya las demás cosas, ya lo hablan directamente con cada uno de sus coordinadores, pero chicos, en serio, que los felicito porque han hecho un buen trabajo, han estado ahí, de pronto a algunos no les ha parecido muy fácil porque pues la profe no les pone las respuestas, ¿no? Yo los hago que hagamos ese proceso analítico, pero créanme que lo hago por el bien de ustedes, ¿sí? En la realidad la parte académica es muy diferente. Aquí tenemos en cuenta que ustedes trabajan, que son chicos que se quieren preparar, que quieren salir adelante, chicos, chicas, adultos, sí, quieren salir adelante. Entonces, eso es lo que se les premia a ustedes, por eso se les explica de esta manera. No sería muy bueno que yo les diera solamente, no les diera, o sea, es muy bueno dar las respuestas a las preguntas, pero cuando estamos en un proceso de foro de preguntas y respuestas, no solamente darles ahí por darles, no, chicos. La verdad, se hace con mucho cariño, espero que les haya gustado y que los motive a seguir aprendiendo sobre lenguaje o sobre esta área que es español. ¿Listo? Entonces, para arrancar, vamos a ir a la página, o mejor a la pregunta 180. ¿Cierto? Ahí quedamos. Hace 8 días que hice un representante del modernismo. ¿Quién es dentro de los que teníamos aquí? Jorge Martí, Allende, de las Casas o ninguno de los anteriores. Entonces ya sabemos que es don José Martí, el representante del modernismo. ¿Listo, chicos? Les voy a pedir el favor que hagamos el mismo proceso que hemos hecho desde el día 1 hasta el día hoy, la semana número 16, y es que ustedes me van a apagar sus cámaras, me van a apagar sus micrófonos. ¿Qué pasa con la cámara? Pues distrae al que está mirando la diapositiva. Siempre nos pasa porque por experiencia y por esencia nosotros cualquier cosa somos muy de factor atencional. Entonces, si vemos una cosa que nos llame la atención, ahí nos quedamos y nos desconectamos de lo que estamos aprendiendo. Entonces eso siempre nos pasa. Listo, entonces vamos a arrancar hoy con nuestra clase. Entonces dice, ¿qué es un ensayo? La 181. Entonces yo voy a dar toda mi clase
magistral y ustedes van a ir contestando. Entonces van corriendo a la pregunta 181. ¿Listo? Entonces hablamos del ensayo. El ensayo es una pieza escrita que pertenece al género ¿qué? Literario. Esta se caracteriza por el desarrollo de un tema de manera libre y personal. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el ensayo es algo libre y personal, algo de interpretación. Yo leo algo en el caso del tema que a mí me haya gustado mucho, el vanguardismo, por ejemplo, o otro tema, el romanticismo. Entonces yo lo que voy a hacer es, a mi manera, voy a interpretar o voy a escribir en esa hoja mi interpretación sobre el ensayo, teniendo en cuenta algunos conceptos muy sencillitos de lo que estuve viendo de ese tema. ¿Listo? Entonces es muy fácil este tema. ¿Listo? Vamos a continuar acá. Listo, aquí corramos esta camarita. Ay, no, se me salga. Donde la buscamos aquí, para que no nos haga estorbo ese manchón negrito. Listo, decimos que hay aspectos de desarrollo en el ensayo. Estos aspectos nos ayudan mucho para ubicarnos en lo que tenemos que hacer. Entonces, primero voy a describir. ¿Qué voy a describir? El tema que me gustó del ensayo, poniendo a colación con el tema que ustedes tienen de hacer un ensayo como producto final. Otro es que explica, ¿sí? Explica exactamente desde el concepto qué es, de pronto en el caso mío, qué es el romanticismo, ¿sí? Hago una crítica y esa crítica debe analizar y debe de alguna manera generar un diálogo entre lo que hizo el autor y lo que yo pienso, pero de una manera muy argumentativa. Y evalúa estimar el valor de una cosa, es decir, si usted escogió el ensayo, el tema que usted escogió en el ensayo ya de hecho fue una evaluación, porque quiere decir que fue el tema que más le gustó y eso ya está como una valoración. O sea que usted ya, desde el momento que escogió el tema, ya usted hizo el primer ejercicio que es evaluar. Dijo, uy, de todos los que hizo la profe me gustó este. Entonces ya hay una evaluación o el valor que se le da a ese tema que se dio en clases de español. ¿Listo? Ahora, dentro del ensayo es muy importante la coherencia, ¿sí? Que se refiere a la relación que se establece entre las distintas partes del texto, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener una estructura. Es como cuando uno tiene una casa, chicos. Uno no puede hacer una casa sin los cimientos, sin colocarle de pronto las columnas, bueno, lo que le colocan que le amarran hierro, ¿cierto? Ustedes saben más que yo. ¿Cierto? Tener unas bases fuertes. Nosotros no podemos hacer un ensayo sin bases, sin investigación previa. Y se busca que el texto pues tenga una estructura, que esté bien organizado, que yo al leerlo que tenga un sentido lógico y no presente contradicciones, es decir, que sea muy bien estructurado. Que si voy a hablar del romanticismo, no saquen el romanticismo los medios de comunicación masiva, porque no tiene relación uno con el otro, ¿sí? Entonces, como que si yo escogí el romanticismo, pues hablo solo del romanticismo. Si escogí los medios de comunicación, solo voy a hablar de los medios de comunicación masivos. Eso es lo que yo les invito a que tengan en cuenta dentro de su ensayo. Tenemos tipo de ensayo, muchísimos. Yo traté de buscar una imagen que tuviera estipulado los más organizados, porque hay unos que les cambian el nombre incluso, pero los que están realmente estipulados como un tipo de ensayo son los siguientes. El crítico, ¿sí? Vamos a ir acá en esta parte. Ese ensayo crítico permite que exprese sus ideologías, o sea, su pensamiento, opiniones y puntos de vista acerca de libros, de películas, de artículos, y esos artículos mucho más enmarcados hacia lo científico. Entonces, la crítica es lo que permite, no la crítica, no me gustó porque es muy largo, no, tiene que hacer esa crítica a una persona que conozca del tema. Si yo no conozco de automovilismo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer una crítica, así sea docente? Yo la voy a hacer, pero tengo que empaparme del tema. Si de pronto me hablan de gastronomía, yo tengo primero que mirar qué voy a criticar, porque si no conozco el tema, ¿cierto? No puedo decir algo que no he leído, que no he visto o que no he tenido relación con ese tipo de temáticas, ¿sí? ¿Se puede llegar? Sí, pero desde que yo le haga un estudio muy profundo para poder de alguna manera hacer una crítica objetiva, no una crítica, no criticar, sino una crítica, ¿listo? También encontramos el ensayo literario
Ojo a este, chicos, que busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre qué aquí nos cambia. Aquí es temas sobre la historia, sobre la filosofía, sobre la política y sobre lo moral. Bueno, en este tipo de ensayos, aunque hablamos de historia, filosofía, política, también nos toca tener los conocimientos básicos de esos temas. Yo no puedo hablar de filosofía si no conozco qué es filosofía, ¿sí ven? Entonces, cuando el literario tiene el mismo componente que yo tengo que saber en lo que voy a opinar o cómo voy a hacer el ensayo, yo debo estudiar previamente el tema para poderlo, ¿qué? Plasmar, ¿cierto? Para poderlo realizar. Tenemos también el ensayo científico, que combina la imaginación desde la parte artística con el razonamiento científico, con lo que nos enseñaron siempre en ciencias, el método científico. Chicos, hay que observar, hay que medir, ¿cierto? Hay que establecer comparación, relación, todo eso, ¿cierto? Eso lo hace el método científico. Entonces resulta que en el ensayo dice que también debemos tener una combinación entre imaginación artística y el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia. Vuelvo y les digo, si no tenemos conocimiento, nos mandan a hacer un artículo de ciencia o no hacerlo, sino a leerlo y tenemos que sacar un ensayo, debemos primero estudiarlo. No puedo escribir algo que yo desconozca. Muy bien. Tenemos el ensayo argumentativo. Entonces el argumentativo nos dice que tiene como objetivo que defender una tesis. Ojo con esto, porque puede que les pase ya cuando vayan a ciclo 6, que usted tenga que defender una tesis o propuesta y convencer a quien lo lea de dicha postura. Es decir, si ustedes me hubiesen enviado un ensayo argumentativo, el de nosotros va a ser netamente en literario porque estábamos en español, pero si yo les hubiese puesto un ensayo argumentativo sobre el romanticismo, ¿sí? Entonces usted tiene que buscar es una posición que es el romanticismo y yo creo que el romanticismo es esto y fue bueno por esto, pero también me puede haber dicho, no, no me gustó por esto y no era bueno por esto, ¿sí? Pero usted debe defender esa tesis, o sea, ¿qué es esa tesis dentro del ensayo? Pues su propuesta, ¿sí? Lo que está de acuerdo con lo que no está de acuerdo y convencerme a mí, que en ese caso soy la que lo voy a leer, de su postura. Bueno, también vamos a encontrar tipos de ensayo filosóficos, ¿sí? Es un poquito complejos porque interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica, tal como el amor, la vida, las creencias, etcétera. En lo que tiene que ver conmigo, todo lo pedagógico, ¿sí? Yo tengo que, dentro de lo pedagógico, tengo que mirar una disciplina en sí para poder relacionarla dentro de un ensayo. La pedagogía y la psicología, ¿qué tienen en común? Entonces yo dentro de mi ensayo tengo que hacer ese tipo de interpretación de temas, porque una cosa es la pedagogía, una cosa es la ciencia de la pedagogía y otra cosa es la ciencia de la psicología, ¿sí ven? Entonces yo tengo que mirar cómo relaciono esas dos disciplinas dentro de un ensayo, ¿sí ven? Entonces es el que llamamos ensayo filosófico. El descriptivo. Entonces, este puede que muchos lo vayan a hacer hoy. Puede ser literario descriptivo. Su objetivo es describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien. Ustedes de pronto el tema que le gustó fue la entrevista, aunque no la vimos, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, usted va a decir, dentro del tema de la entrevista, me gustó la entrevista que le hice a tal persona. Entonces, usted empieza a describir los rasgos, las características, todo lo que le gustó de esa persona, porque su tema general dentro de español fue ¿qué? La entrevista. ¿Listo? El expositivo. Este es el que más solicitamos nosotros en primaria y bachillerato. Entonces, este es en específico, o en específico lo que pretendes usar, ¿sí? Se usa para aclarar un tema, ¿sí? Que sea complejo de entender para las otras personas. Entonces, por ejemplo, los puse a leer el libro La Metamorfosis, que es un poquito como complejo. Entonces, para aclarar ese tema, yo les voy a colocar a hacer un ensayo. ¿Listo? Y ustedes me van a hacer ese ensayo y ustedes me lo van a explicar desde su punto de vista. Luego hacemos un foro abierto y decimos si tiene la razón o defienda su postura. Ese es un expositivo que es el que casi siempre se maneja con chicos de bachillerato. Y también tenemos el biográfico que define la vida, la obra, la vida, la historia o datos personales de algún personaje, ¿sí? Y queremos también de alguna manera desde nuestro punto de vista, ¿sí? Eso es un ensayo biográfico. Entonces ya vimos que tenemos 8, el crítico, el literario, el científico, el argumentativo, el filosófico, el descriptivo, el expositivo y el biográfico.
¿Listo? Aquí tenemos un mapa conceptual, mentira, sinóptico. Ese es el que veíamos nosotros en mis tiempos, era el que yo trabajaba, donde en esta parte hablábamos de lo más importante de aquí, lo subdividíamos. Se parece a un mapa conceptual, ¿cierto que sí? Pero al revés. Listo, entonces aquí tenemos un breve resumen del tema del ensayo. Entonces aquí arriba tenemos la definición, aquí el tema central se llama el ensayo. Aquí que es una composición escrita en prosa generalmente breve, en el cual se muestra la interpretación personal sobre un tema o sobre un problema. ¿Listo? Esa sería la definición, hablando desde eso se llama un organizador gráfico. Nos permite que ubicar las ideas. Y lo coloqué de ejemplo porque ustedes se van a encontrar muchas veces con este tipo de herramientas, digamos, o de gráficas que te sirven para resumir los trabajos. ¿Listo? Abajo nos dice que es la elaboración. Entonces nos está diciendo que podemos elaborar un ensayo teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. ¿Listo? Primero que busque el título. ¿Sí? Entonces ustedes ya deben tener el ensayo hecho. Entonces dice, uno, búsqueda del título, búsqueda de la información que se recolecta, organización de la información que se ordena, elaboración del texto, es lo que se redacta dentro de un borrador, búsqueda de la versión final y se revisa y se corrige. Ahí está la elaboración, corto, preciso y conciso. ¿Sí ven? En una sola hoja, todo el tema que trae. Ahora aquí nos dice que las partes de un ensayo. Rápidamente las vamos a ver. En la introducción, el desarrollo y la conclusión, porque hablo rápido, porque ese tema lo vimos casi como cuarta, quinta semana, incluso creo que fue en las primeras clases que yo saqué un tiempo para explicarles que era un ensayo. Y después volví a hacer como un pequeño resumen. ¿Listo? Entonces ya sabemos que en la introducción explica los temas, va el título, el desarrollo incluye las ideas ya del autor, la contestación a esas preguntas de pronto que ustedes hicieron al principio, y aquí abajo dice la conclusión que expresa la aportación final del escritor y el cierre del ensayo. Listo, las características, ¿cuáles son? Una forma sintética y de extensión relativamente breve, variedad temática. Bueno, yo les estoy explicando es cómo se organiza un buen trabajo en una sola hoja. ¿Se acuerdan que yo les dije que el ensayo va en una sola hoja? Mire, aquí solamente con una herramienta gráfica les estoy demostrando que sí podemos colocar todo lo de un tema en una sola hoja. Aquí dice tipos de ensayo según la intención. Tenemos el expositivo, el argumentativo, el crítico y el poético. Entonces aquí tenemos todo lo del tema en una simple hoja. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito más lento de lo que vimos, entonces de estructura de un ensayo. Entonces tenemos la introducción, que ya sabemos que es la que determina el objetivo del trabajo, explica los antecedentes del tema, define la organización que tendrá el ensayo, incluye una idea innovadora o sorprendente. Bueno, en este caso es teniendo en cuenta el tipo de ensayo que nos solicita. El desarrollo, ya sabemos que se hace un análisis o una como comparación de la situación, ya empezamos a profundizar en el argumento, aquí es donde viene, de dónde se saca, o sea, el concepto usted lo sacó de dónde, entonces aquí vas a decir, el romanticismo es un movimiento que se presentó a finales del siglo XVII y principios del XVIII, y de dónde sacaste eso, entonces ahí es donde tienes que tener en cuenta las referencias en la hoja aparte, ¿listo? Aclara las dudas que de pronto haya tenido al iniciar el ensayo. Y el desenlace hace un resumen de las preguntas. ¿Cuáles preguntas, profe? Usted no habló de preguntas. No. Usted para empezar un ensayo tuvo que haber pensado si es del romanticismo, qué es el romanticismo, ¿cierto? Entonces usted no va a escribir qué es el romanticismo, sino usted va a escribir el romanticismo está, ¿cierto? Usted le está dando es la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Expone las conclusiones a las que ha llegado. Ojo, en el desenlace o final va a la conclusión. Y termina con un pensamiento interesante e impactante con una pregunta para una futura investigación. Bueno, esto, como les digo, depende exactamente del tema o el tipo de ensayo que se solicite. ¿Listo? Hasta ahí llegamos con el ensayo. ¿Listo, chicos? Entonces espero que hasta ahí si vaya muy, muy rapidito ustedes allá respondiendo. De hecho, que ustedes ya hicieron ese trabajo, no creo que hayan dudas, y si las hay, las aclaramos al final de clase. ¿Listo? Nos habla aquí desde la 193, nos habla sobre la entrevista, ¿cierto? Estoy hablando de la 193, dice, en la entrevista se ven involucrados. Entonces aquí vamos a hablar de la entrevista.
¿Listo? Entonces, primero es un tipo de conversación que se diferencia de una interacción social casual que nos encontramos, nos saludamos, por el establecimiento de un objetivo o prioridad previo. ¿Quién definió la entrevista con este concepto que acabé de decir? Naum en 1985, que la definió como un encuentro de carácter privado y cordial. No es lo mismo que yo llegue a una casa, haga una visita, me siente a hablar con una persona porque es algo casual, pero cuando yo voy de pronto a una empresa a solicitar un trabajo, ese punto ahí es la entrevista. Me voy a encontrar con una persona que me va a hacer una serie de ¿qué? De preguntas. ¿Listo? Cuando hablamos de la entrevista, decimos que hay dos personajes fundamentales en esta entrevista, o sea, lo que tiene que ver con la entrevista, que es el entrevistado, que deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir, ¿sí? Entonces vamos a hablar de literatura colombiana y del realismo mágico. ¿A quién hubiésemos invitado? Hubiésemos invitado a Gabriel García Márquez porque él fue el máximo exponente del realismo mágico en Colombia y que lo llevó a otras partes del mundo, que lo hicieran, o sea, que lo reconocieran como el Nobel de la literatura, ¿listo? Empezando el siglo XX, ¿listo? Entonces, una persona que tiene una experiencia, por ejemplo, si yo quiero saber de autos, pues voy a entrevistar a una persona que sepa de autos. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir. Y el entrevistador es el que dirige la entrevista y debe dominar el diálogo que le presenta al entrevistado, ¿sí? Y tiene que saber hacer muy bien las preguntas correspondientes y pues cerrar la entrevista. ¿Qué quiere decir? Que el entrevistador debe saber también del tema. Por supuesto, el entrevistador debe saber del tema. Por ejemplo, si es una entrevista de trabajo, es una persona que debe conocer cuáles son las ideas marcadas de la empresa, pero también la persona que busca, ¿sí? Entonces, por eso el entrevistador debe conocer del tema que se va a preguntar y también hacer muy buenas preguntas para que al cierre todas las personas queden, queden con ganas de más entrevista o con el desinterés completo de no volver a ver de pronto en la televisión ese tipo de entrevistas o en un trabajo que uno diga, bueno, este señor como que no sabía nada, ¿sí? Porque puede pasar. Listo, ¿cuáles son las características? Entonces el periodista introduce elementos interpretativos, esto es en cuanto a la entrevista, en cuanto a literaria. Dice, las entrevistas se difunden a través de los medios de comunicación social, en los periódicos, en las revistas, en formato digital o en formato impreso, en la radio, en la televisión, en un formato tradicional o también a través del Internet. ¿Listo? En la prensa, dice aquí, en la prensa escrita el entrevistador selecciona y ordena la transcripción para obtener un texto claro y coherente, sin que pierda interés para los lectores. Cuando nos corresponde hacer una entrevista, siempre se lleva una ficha de trabajo, que es una fichita, es una ficha bibliográfica, creo que ustedes la conocen. Entonces uno escribe ahí las preguntas que le va a hacer a la persona para que usted siga el hilo de la entrevista sin ningún problema. Profe, ¿cómo son esas preguntas? Las preguntas deben ser abiertas y deben ser cerradas. Abierta es una respuesta libre, porque te gusta el teatro, entonces la persona te va a decir, no, me gusta el teatro porque es una máxima representación de la literatura, ¿sí? Le puede decir lo que la persona quiere. Entre esas también podría estar porque te gusta el teatro, qué te motiva a viajar, ¿cierto? ¿Qué opinas del presidente? Esas preguntas son abiertas, es decir, yo puedo hablar desde mi punto de vista y no me van a como a limitar. Mientras que las cerradas sí, la respuesta es específica. ¿Escuchar la radio sí o no? Entonces tú no me puedes decir sí, pero a raticos y otras veces no. No, la cerrada es sí o no. ¿Ves televisión? Sí o no. ¿Te gusta el Transmilenio? Sí o no. ¿Estás de acuerdo con el paro? Sí o no. ¿Sí? Mientras que en las abiertas estás de acuerdo con el. ¿Qué opinas del paro? ¿Sí? Cambia. Porque cuando yo te digo, ¿estás de acuerdo con el paro? Sí o no. Entonces yo pido sí, porque no. No te estoy preguntando por qué, sino sencillamente sí o no. Esas son las cerradas. Y las abiertas es cuando tú puedes dar una respuesta de manera libre. Y ahí terminamos. ¿Listo, mis niños? ¿Por qué terminamos ahí? Porque las otras preguntas suelen ser muy, pero muy fáciles. Dice, vamos con la 198, muchachos. Dice, el estudio del lenguaje A enriquece nuestra acción comunicativa. B, solamente me sirve en el colegio. C, tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Y D, A y C, o sea que esas dos son verdaderas. Ahorita ustedes me la responden porque eso es más que todo como una conclusión que usted saca del módulo.
199. El estudio del idioma español corresponde al área de A, humanidades, B, ciencias sociales, C, ciencias exactas, D, ciencias aplicadas. También lo van a responder ustedes. ¿Por qué? Porque esas últimas tres preguntas es la parte lógica que les están preguntando. O sea, ¿qué sacaste de lógica de lo que viste en las 200 preguntas? Y dice, el estudio de nuestro idioma, A, es importante para reconocer nuestra identidad cultural. B, es irrelevante. C, es un estudio superfluo y vano. Y D, es solo para las personas que deciden ser escritores. Entonces, ustedes otra van a responder. Como ya terminamos, vamos a dejar abierto ya nuestro de preguntas y respuestas, porque vamos a tener un tiempo prudencial para terminar las preguntas del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Buenos días a todos. Entonces, los escucho, chicos. Profe, la 199. La 199. Muy buenos días. Buenos días. Pero la 199 es la que le acabo de decir, que ustedes ya tienen que sacar la conclusión. Entonces, chicos, el estudio del idioma español corresponde al área de ¿qué? A, humanidades, B, ciencias sociales, C, ciencias exactas, D, ciencias aplicadas. ¿Qué opinan? Vamos aquí a mirar cuál es la respuesta correcta entre todos. A ver, ¿quién da más? Profe. ¿La qué? La A ver, la A. A ver, les digo. No es la B. Profe, la 181, profe. No, vamos en la 199, nos vamos a estar. ¿La D? No, ¿La D? señor, no, señor. Para dejar claro, el estudio del idioma español corresponde al área de humanidades. ¿Cómo se llama el área? Humanidades. Humanidades. Dentro de esa también viene el inglés, viene también la filosofía, está también ahí en el área de humanidades. Eso lo manejamos desde currículos en lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación. Entonces está dentro de las humanidades. ¿Listo? Entonces, para que no se nos olvide. Entonces, el idioma español corresponde al área de humanidades. ¿Listo, chicos? Para que nos quede ahí clarito. Ahora sí vamos con la pregunta del compañerito. ¿Cuál era la que me hacía? ¿La 100 qué? 170. La 181. Ah, la 180. Vamos para allá. Dice, un ensayo. A ver, chicos, un ensayo. ¿Qué hace el ensayo? Improvisa, inventa, contradice. Interpreta, la D. La D. La D, pues. Sí, muy bien, chicos, muy bien, felicitaciones. Sí, señor, interpreta. 180, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Yo ya iba a decir 182, no, señor, las que tienen dudas. La 82, profe, yo cogí la... 182, el ensayo se diferencia de un resumen porque A, en el ensayo también se resume, pero en menor grado, no es la A. En el ensayo se puede opinar, en el resumen no. En el ensayo se puede solamente resumir y de todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? Está muy fácil. La C. ¿La C? No. Ay, la D, de dedo. La B. No, en la B, chicos. En el Ay, ensayo tú profe. puedes opinar, pero en el resumen no, porque es un resumen. Te están pidiendo una condensación del tema, pero no te están pidiendo tu opinión en el resumen. Pilas con eso. En el ensayo tú puedes opinar, pero en el resumen no. ¿Listo? Muy bien. La 183, profe. 183 dice, un ensayo no es un comentario, sino una parodia. No, un ensayo no es una parodia, no es algo de... La parodia es lo que hacemos de algo, de un tema importante y le sacamos chiste. Eso es una parodia, entonces un ensayo no es un chiste. ¿Es una novela? Tampoco es una novela. ¿Es una reflexión? ¿Qué dicen? O una onomatopeya. ¿Cuál es la No, la D. La C Es una reflexión. es una reflexión. Muy bien, sí, señores. Gracias. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Me dejan ahorita un minuto para darles una información, ¿listo? A ver. 183. Sí, la 183 fue la que acabamos de responder, que es una... En la 189, a ver. 189, a ver, don Pedrito no lo había escuchado hasta mañana. Dice, tipo de ensayo que presenta la opinión del autor acerca del tema. A, Argumentativo. ¿cómo? La argumentativo. Sí, señor, es el argumentativo, ¿listo? Muy bien. Otra. La
85. ¿La siento qué, mi amor? 85. 185. ¿Cuáles son algunos tipos de ensayo? Yo ya los dije. Son La D. dice La aquí, D, profe. sí, ¿La señor. D? La D, la última, la D. Cerebro. Gracias, profe. Listo, muy bien. Dice que en La el ensayo 186, profe. 186. 180. Tipo de ensayo en el que se ve la sensibilidad del autor. A ver, esa está muy fácil. La A. Ensayo poético, sí, señor. La Muy bien, sí, señor. ¿Quién más? ¿Algún otro? Nada más. Ya, vamos La al... 160, ¿Cuál, mi amor? la 160, profe, a ver. 160. Uy, nos fuimos, pero para atrás, muy fuerte. 60. 70. 60. 160. 100. Por eso nos fuimos como a 2 clases más. La D. Ya, los La últimos 14. 160 la D. La La- A. Listo, vamos La a 100. No, La- la 160. la 160 que nos habla de la reseña, ¿cierto? Sí, señora. Dice A la reseña. 160. La 160, 160 dice, la reseña que busca profundizar en la información acerca de un tema se llama, dice que profundizar, entonces A, comparativa, B, valorativa, C, motivadora, D, informativa. De profundizar D. en la D, la La informativa. A, la D. Yo la tengo. Informativa. Muy bien, La D de dedo. sí señora, la D, porque dice que busca profundizar la información, entonces es la informativa. Muy bien, chicos. Profe, la 154. 154. Dice, un argumento insuficiente puede ser considerado A, una falacia, B, un fallo a favor, C, un argumento mediocre y D, todas las anteriores, hablando de el debate. Entonces, ¿cuál sería? La C. La C. Es un La argumento mediocre. Ustedes saben que en el debate se debe argumentar con cosas que yo sé y que puedo de alguna manera demostrar. ¿Listo? Con Acordemos. conocimiento. Sí, señor, con conocimiento. No podemos decir sí porque sí o no porque no. Bueno, chicos, yo creo que ya voy a entrar a darles una información. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Que todos sacamos 5 o qué es lo que nos dice la profe? Muy bien, no. La profesora Señor. Vilán como que es tremenda. La 184, profe, por favor. ¿La 84, profe. 184. A ver, todos le vamos a ayudar a la La A. Ya está, profe, ya está. Gracias, no me Existe el Eso están volando ustedes hoy de juicio. Listo, chicos, ya ahora sí les voy a pedir que La me regalen 184 la A. la 100. La B. La La B. 84. La 184 es la B, no puede ser la A. Voy a ver. Dice, el ensayo en cuanto a discurso requiere unos buenos conectores. A, pues los conectores son el idioma y la cohesión. B, los conectores son como las bisagras que le dan sentido al ensayo. C, los conectores son toda la esencia del ensayo. Y D, los conectores son los significantes del ensayo. ¿Cuál dijeron ustedes? La B. La En la pues los conectores son el idioma y la cohesión. Lo más importante es que haya cohesión, dentro del idioma. O sea, yo tengo que hablar un idioma español porque es el que nosotros manejamos y tiene que haber que una cohesión, que es la cohesión, la manera como yo utilizo las palabras y las llevo y las uno con otra para que se organice el texto. Entonces, sí es la A, chicos. La A, ¿sí ves? Bueno, chicos, ahí tengo una manito levantada. Recuerden que tengo que darles una información y no quiero que se acabe el Zoom y no les pueda dar la información. RAE 3. Hola, profe, una pregunta. ¿Su ensayo debe ser escrito? Yo desde el principio di las pautas, dije que podía ser digital o podía ser escrito, que eso dependía de lo que ustedes tuvieran la facilidad. ¿Listo? Lo único es que sí tienen que tener en cuenta, la fecha de entrega y que lleven los pasos que se les explicó durante todo el módulo. ¿Listo? Pero sí, claro. Listo, profe, muchas gracias. Si lo hace digital, genial. Si lo hace a mano, muchísimo mejor.
no hay problema con eso. ¿Listo, chicos? Que nos Hablando iba del a ensayo, decir, ¿verdad, profe? La información, profe, por favor, que el tiempo se acaba. ¿Cuál? Ay, la información, sí, ahora sí me van a dejar hablar. Listo, chicos. Entonces, hoy, si se dieron cuenta, terminamos nuestro módulo, faltándonos una clase, entonces estuvimos muy juiciosos, a pesar de que tuvimos un recesito pequeño que fue cuando hicimos lo del Día del Idioma, ¿cierto? Entonces, dentro de 8 días, ¿qué vamos a hacer? Van a sacar esos libros, vamos a tener un foro abierto, todos vamos a participar. Ustedes dirán que no, pero sí, todos. Hoy somos 35 personas, 34 personas que estamos conectadas, entonces esas personas van a tener, así sea 1 minuto o 2 minutos para poder argumentar su libro, porque le gustó, ¿sí? Vamos a hacer eso, ¿listo, chicos? Entonces necesito que muy puntuales estén dentro de 8 días con su libro, porque quiero hacer ese foro a ver cómo nos fue, ¿les parece? Sí, profe. señora. Dime. Profe, esto. Bueno, a señor, usted, sí, profesora. a usted, ¿cómo va a hacer? Le vamos a entregar el ensayo a usted con El, el módulo. el ensayo y el módulo no me lo entregan a mí, desde el principio lo he dicho, ustedes lo entregan a cada uno de sus directores, ahí donde les mandan la información, al correito que les envíen ellos, ustedes envían eso para el 15 de junio. Eso sí ya lo arreglan a partir de la coordinación o con sus gestores, con las personas que han estado con ustedes desde el día 1 en cuanto a matrícula, todo esto, ellos son los que les van a dar la dirección como tal, o el correo, o bien sea el correo, para entregar esos trabajos y ya después ellos no lo hacen llegar a nosotros, ¿listo? Ustedes no se preocupen por el proceso porque eso lo manejan directamente desde la parte administrativa, ¿listo, chicos? ¿Algo otra pregunta? Profe, una pregunta, ¿usted qué sede es? Señor, ¿Usted qué sede es? ¿yo de qué sede soy? Kennedy. Ah, Kennedy. Listo. Bueno, chicos, entonces les agradezco. ¿Quién es? Sí, señor. Ay, vino cerca. Listo, chicos, entonces les agradezco mucho su participación, muy rico haber trabajado con ustedes, un grupo muy integrado, un grupo que preguntaba, que no tuve inconvenientes con ustedes, entonces les agradezco, quise haber trabajado de pronto un poquito más dinámico, pero ustedes saben que el tiempo pasa volando, entonces chicos, les agradezco mucho su puntualidad, su interés y que realmente hayan conocido algo más sobre